Amigos, Dios los bendiga a todos y reciban abundantes bendiciones. San Luis Beltrán y 2 milagros portentosos. La ciudad de Valencia, inmortalizada por el Cid y por San Vicente Ferrer, vio nacer en su seno en 1526 a otro gran santo, Juan Luis Beltrán, pariente remoto del último. Primogénito de los 9 hijos del notario del mismo nombre, el niño recibió desde temprano la esmerada educación cristiana de toda aquella prole que la llevó a distinguirse en el camino de la virtud. Su devoción a la Reina del Cielo era profunda y a los 8 años de edad comenzó a rezar el oficio párroco, lo que haría por el resto de su vida. Dicen sus biógrafos que Luis era tan respetuoso y obediente en casa, modesto en la escuela y religioso en la iglesia, que ya de niño muchos advertían en él un gran santo. A pesar de su extrema piedad, Luis solo pudo hacer la primera comunión a los 15 años debido a la costumbre de la época, recibiendo entonces el permiso de su confesor para comulgar 3 veces por semana, lo que era entonces fuera de lo común. Por eso no contentaba al adolescente, juzgando que no le era posible servir más perfectamente a Dios rodeado del cariño de los suyos. Huyó de casa para ir a algún lugar donde no fuese conocido ni estimado. Pero su padre fue a su alcance trayéndolo de vuelta al hogar. Sabiendo, no obstante, que el hijo quería consagrarse a Dios, le propuso comenzar a usar el hábito clerical como futuro sacerdote diocesano. No era ese el deseo de Luis. Hacía algún tiempo que deseaba entrar en la orden dominicana, entonces lo reciente. Por eso, cierto día, sin decir nada, el padre fue al convento de esa orden en Valencia, pidiendo su admisión, pero el padre se le adelantó, pintando al prior del convento con cargadas tintas las enfermedades y achaques del muchacho, que le harían imposible la vida del claustro. El prior prometió que mientras fuese superior no le daría el hábito. Solo cuando fue sustituido y después de mucho insistir, Luis consiguió ser admitido en la orden en agosto de 1544. Al principio de su noviciado pensó en dejar los estudios para entregarse más a la oración y a la contemplación, pero reconoció en ello la tentación del demonio para evitar que tomara la vía para lo cual Dios lo llamaba, y en la cual podría ser después más útil a las almas. Pensó entonces dedicar muchas horas al estudio y al no considerar desperdiciadas esas horas, no dedicadas a la contemplación. En 1547 fue ordenado sacerdote por Santo Tomás Villanueva. Las terribles penas del purgatorio. Al año siguiente fue enviado al convento de Lombay, recién fundado por el duque de Gandía, San Francisco de Borja. Allí permaneció poco tiempo, pues tuvo que regresar a Valencia para asistir a su padre que agonizaba. Al verlo llegar, el moribundo le dijo: hijo, una de las cosas que en esta vida me han dado pena ha sido verte, fraile, y lo que hoy más me consuela es lo que seas. Te encomiendo mi alma. Acuérdate de mí después que yo parta. Muerto su padre, el Señor le reveló los muchos padecimientos de él en el purgatorio. ¿Qué cosa sería el purgatorio, a pesar de tratarse de un católico cumplidor de los deberes y que tuvo una feliz muerte asistida por un hijo sacerdote? Y el santo Juan Luis Padre tuvo que pasar por un largo y terrible purgatorio. El hijo empleó todos los recursos que la iglesia posee, es decir, misas, limosnas, ayunos y sacrificios durante 8 años en sufragio del alma del fallecido. Pues solo entonces que lo vio entrar en la gloria celestial, conquistar el mundo para la gloria de Dios. El celo de San Luis no podía contenerse en los límites de Valencia. Quería conquistar el mundo para Cristo conforme al precepto del nuestro Señor. Y pues enseñar a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Por ello pidió a sus superiores que lo enviasen a las Indias Occidentales para trabajar en la conversión de muchas almas para Dios. Misionero entre los nativos del Caribe colombiano.
Así embarcó en Sevilla, aportando en Cartagena de Indias en el año de 1562, en la actual Colombia, donde había sido designado. Al verse solo en medio del monte, entre indígenas que desconocían su lengua, buscó un intérprete mediante el cual evangelizaba a aquellas tribus rudas e ignorantes. Descubrió, no obstante, que el intérprete lo engañaba dando a sus palabras un sentido contrario a lo que decía. Suplicó entonces al Divino Espíritu Santo que lo socorriera. Habiendo obtenido en aquella ocasión el maravilloso don de lenguas, hablaba en castellano y los indios lo entendían en sus dialectos nativos. La gracia divina hacía fructificar sus sermones y las conversiones se multiplicaban. Durante 7 años recorrió aquellas selvas impenetrables de las costas de Nueva Granada, entrando en lugares nunca antes vistos, atravesando caudalosos ríos y alcanzando a los aborígenes de los tugurios más miserables para llevarles la fe en el verdadero Dios y la esperanza de la salvación eterna. Como sacerdote celoso quemaba las chozas que servían para el culto de la religión pagana, contaminada al satanismo y empleada a los niños para descubrir los ídolos de los padres que habían escondido. Al encontrarlos quemaba en público para demostrar a aquellos desventurados indios que no debían temer a aquellos ídolos impotentes, los cuales no poseían ningún poder contra la verdadera religión. Portentó sus milagros en la vuelta a España. Después de 7 años de fecundo apostolado entre los indígenas, San Luis Beltrán regresó a España. Cuando llegó en 1570, quiso hacer nuevamente su noviciado, lo que hizo con todo fervor y observancia, pero luego fue designado nuevamente como maestro de novicios. Era tanto el bien que hacía al dirigir espiritualmente a las almas, que el demonio no lo dejaba en paz, lo perseguía de tantas maneras que llegó a lamentarse por un compañero. Vos os espantaréis, hermano, si supieses los trabajos que me dan los demonios. Narra uno de los muchos milagros obrados por San Luis Beltrán en esa época. Siendo prior del convento de la Albaida, predicaba en el púlpito con gran empeño contra los pecados públicos que constituían escándalo en la ciudad. Un hombre de carácter que se juzgó afectado mandó decir al santo por medio de un criado que si él no se desdijese en un próximo sermón le quitaría la vida. San Luis respondió que tendría como felicidad morir por lo que había predicado. Cierto tiempo después estaba él en un camino fuera de la ciudad con un amigo suyo cuando vio aproximarse a todo galope al tal caballero con el arma en la mano. El compañero huyó, pero San Luis no se acobardó. El agresor le arrimó entonces la pistola al pecho gritando: «¡Mal fraile! ¿Cómo osas hablar contra alguien como yo?». Y accionó el gatillo. En ese momento la pistola se convirtió en un crucifijo. Asustado ante el milagro, el caballero cayó de rodillas, pidió perdón al santo y prometió enmendar su vida. El milagro del árbol. Uno de los milagros más emblemáticos atribuidos a San Luis Beltrán es el del árbol. Según la leyenda, durante una de sus misiones fue atacado por un grupo de hombres que querían hacerle daño. En ese momento, un árbol brotó milagrosamente del suelo, protegiéndolo del ataque. Este milagro se ha convertido en una representación simbólica de la protección divina que acompañó a San Luis Beltrán en su labor evangelizadora. En los últimos años de San Luis Beltrán le volvieron con más fuerza las enfermedades que había padecido durante toda la vida, provocándole crueles sufrimientos. A San Juan de Ribera, arzobispo y patriarca de Valencia, que le preguntó si estaba contento con los sufrimientos de Dios que le había enviado, respondió: «En verdad, Señor, yo no cambiaría estas penas por cualquier bienes del mundo, y estoy confuso por el hecho de Dios nuestro Señor hacerme tantos favores a mí, que soy un gran pecador». San Luis Beltrán falleció el 9 de octubre de 1581
Fue canonizado por Clemente X en el año de 1671 y declarado patrono de Nueva Granada en 1690. Este ha sido los 2 milagros de San Luis Beltrán, y oremos al Señor para que interceda y podamos también nosotros imitar al menos un poquito de este gran santo. Bendiciones.